Hoy es el jueves de la quinta semana de Cuaresma. Y en el Evangelio de la misa de hoy, de este jueves de la quinta semana de Cuaresma, que proclamaremos luego en la misa, dice Jesús: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes de que Abraham llegara a existir, dice el griego, genestai, yo soy, einai. Son dos verbos diferentes. Abraham llega a ser, mientras que yo soy desde siempre. Y dice: entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. San Agustín, comentando este pasaje de que cogen las piedras para tirárselas a Jesús y Jesús se esconde, dice San Agustín: ciertamente, cuando aquellos llevaron piedras para tirarlas contra él, ¿qué dificultad había en que la tierra, hendiéndose a continuación, los engullese y en vez de piedras hallase los infiernos? No era difícil para Dios. Dios podía haber hecho que en ese momento los sinvergüenzas que cogen piedras para lapidar a Jesús fueran tragados por la tierra, dice San Agustín. Pero, más que mostrar la potencia, Dios, más que mostrar la potencia, quiso hacer valer la paciencia. Se escondió para no ser lapidado. Como hombre, Jesús huye de las piedras, pero ¡ay de aquellos de cuyos corazones lapídeos huye Dios! O sea que San Agustín nos acaba de dar 2 puntos de meditación. La paciencia de Dios. Dios podía haber hecho que la tierra se tragase a esos sinvergüenzas. La paciencia de Dios, que lo vamos a meditar después durante la misa. Y ahora yo quisiera con ustedes meditar esta frase final de San Agustín, que es muy fuerte. San Agustín dice: ay de aquellos de cuyos corazones lapídeos huye Dios. O sea, hay unos hombres, hay unas personas que tenemos el corazón lapídeo, es decir, un corazón que quiere apedrear, que apedrea a Jesús. Pues dice San Agustín que Dios huye de estas personas. ¡Ay de aquellos de los que Dios huye! Claro, en general podríamos decir pues que todos nosotros somos apedreadores de Dios cuando pecamos. Pero también es verdad que San Agustín, cuando habla del pecado, Santo Tomás, cuando habla del pecado, dice: el pecado lo puedes cometer por debilidad, es decir, por pasión desordenada, por ignorancia culpable, porque tienes que saber unas cosas que no sabes, o por malicia. Nosotros la mayoría de veces cuando cometemos un pecado es o por debilidad, porque nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas, o por ignorancia, porque no sabemos algo que deberíamos saber y entonces pecamos. Esto yo no lo sabía, Padre Juan María. Pues muy mal, porque usted tenía que saber esto. Claro, el tercer tipo de pecado, que es el pecado de la malicia, de la pura malicia, lo cometemos muy pocas veces, pero puede ser que lo cometamos. Entonces, como estamos a las puertas de la Semana Santa, donde Jesús en la cruz fue tan maltratado en su pasión, tan burlado, tan maliciosamente atormentado, burlado: bájate de la cruz, tú eres rey, adivina quién te ha pegado. Creo que sería bueno que de la mano de Santo Tomás de Aquino, en la Suma de Teología, nos presenta Santo Tomás cuáles son esos 6 pecados que se cometen por pura malicia, no por debilidad, por pasión desordenada, no por ignorancia culpable, sino por malicia. Y estos 6 pecados, que son lo que comúnmente se ha llamado en la tradición de la Iglesia los pecados contra el Espíritu Santo, son lo que vamos a presentar ahora muy someramente y vamos a
a meditarlos un poquito para que veamos si en nosotros alguna vez puede ser que haya algún resquicio de este pecado. Y en todo caso, aunque no lo tengamos, para que seamos muy conscientes de el apedreamiento que sufre Jesús por parte de los pecadores que cometen estos pecados, ¿no? Pongamos los ojos en Jesús, estamos a las puertas de la Semana Santa, vamos de verdad a dejar que la figura de Jesús, escupido, flagelado, insultado, abofeteado, lanceado, burlado, entre en nuestro corazón. Al final, la descripción que hace de estos 6 pecados Santo Tomás nos tiene que ayudar a la compunción humilde, ¿no? Al anhelo de decir, yo no quiero cometer esto, a lo mejor no lo he cometido nunca, pero es que no lo quiero cometer nunca. Los 6 pecados son, 1, desesperarse de la salvación. Yo no me voy a salvar, no hay perdón para mis pecados, soy tan malo. Segundo pecado, la presunción de la salvación sin merecimiento. Yo me voy a salvar, aunque no haga obras buenas, yo soy bueno, yo no necesito de Dios, la presunción de la salvación. 3, negar la verdad conocida como tal. Hacerse los tontos, ¿no? Como si no lo hubiera visto. No quiero que me expliques ciertas verdades del Evangelio porque me interesa no conocerlas, me interesa negarlas para seguir pecando, que es lo que hace mucha gente cuando hablamos de temas delicados, ¿no? Que tienen que ver con la modestia, con la política, con la bioética. No nos hable de esto, porque no queremos que se nos presente la verdad como tal, ¿no? Hoy esto está muy presente entre los católicos. Quieren que los curas les hablen de solidaridad, de fraternidad, de que Dios ama a todos y de que todos nos tenemos que querer como hermanos. Esto, pero cuando tocamos temas así, no. Negar la verdad conocida como tal. 4 pecado, la envidia de la gracia fraterna. Ver que al otro le va bien. Reconcomerme por dentro porque al otro las cosas le van bien y a mí no me van bien. Mira el otro, qué piadoso es, qué rabia me da. El otro, qué bondadoso es, qué rabia me da. 5 pecado, la obstinación en el pecado. Pecar y seguir pecando y no querer salir de ahí. Y 6 y último pecado, la impenitencia final. No me voy a arrepentir en el momento de la muerte, no quiero pedirle perdón a Dios, yo no tengo que pedirle perdón a nadie, yo no he hecho nada malo, yo no voy a reconciliarme con Dios, yo no, en el momento de la muerte. Estos 6 pecados. ¿Por qué son 6 estos pecados? ¿Cuáles son los 6 motivos que hacen que estos pecados sean en este número? Dice Santo Tomás, estos 6 pecados se distinguen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por la eliminación o el desprecio de lo que puede impedir en el hombre la elección del pecado. Hay 6 cosas, dice Santo Tomás, que impiden que tú peques. 6 cosas que impiden que tú peques. Si esas 6 cosas las desprecias, las eliminas, acabas cometiendo en alguno de estos 6 pecados, que son los pecados contra el Espíritu Santo, los pecados que se cometen por pura malicia. Vamos entonces a ver estas 6 cosas que impiden, sería como una barrera, como una compuerta, ¿no? Algo que frena, algo que hace que no pequemos. ¿Cuáles son esas 6 cosas? La primera es la misericordia de Dios
en el juicio. Nosotros muchas veces somos crueles y juzgamos a las personas y ponemos etiquetas. Este es un hipócrita, este es una tonta, este es un creído, este es un engreído. Pero en el juicio final Dios usará de la gran misericordia que Él es. Y el pensar en la misericordia de Dios, que por mí se ha puesto en situación de cruz, esto a mí me frena y me da esperanza de que el Señor perdonará mis pecados, que son tantos, que son tan feos y que los he cometido tantas veces. La mayoría de los que están aquí, todos son más viejos que yo. Yo ya soy viejo, pero no tanto como ustedes. Ustedes ya van entrando en años. Una de las cosas que yo he notado en la gente que se hace mayor es que le vienen continuamente pecados de su vida pasada. Cuando yo era joven hice esto y hace muchos años cometí aquello otro. Entonces, esto lo mete el demonio para que perdamos la esperanza en la misericordia de Dios. Bueno, pues cuando una persona rechaza la misericordia de Dios, no, yo soy tan malo, he hecho tantas cosas malas que Dios no puede perdonar lo que yo he hecho. Comete ese primer pecado que se llama desesperar de la salvación. Primer pecado. Primer punto que nos llevamos a la meditación para el rosario. La misericordia de Dios. Abierto por todos lados. ¿Ha quedado algún trozo del cuerpo de Jesús, alguna parte que no esté abierta por los golpes, por la flagelación, por la lanzada? Segundo, la segunda cosa que impide que yo cometa un pecado, dice Santo Tomás, es la justicia de Dios. En el juicio final, Dios no solo será sumamente misericordioso, sino que Dios será sumamente justo. Nosotros muchas veces le quitamos importancia a las cosas. Bueno, esto ya me confesaré. Bueno, esto es un pecado pequeño, no pasa nada si lo hago. Cuando nosotros maliciosamente despreciamos esta justicia de Dios, que pondrá los puntos sobre las íes, y decimos, da igual, si Dios es bueno, todo el mundo se salva, todo el mundo va al cielo, infierno no hay, o bueno, si el infierno está vacío, estas cosas que se dicen mucho hoy, por radios que se dicen católicas, por televisiones que se dicen católicas. Cuando yo desprecio esa justicia de Dios, caigo en el segundo pecado que se llama presunción de la salvación. Yo me salvaré. Desprecio la justicia de Dios y no le doy importancia a lo que Dios le da importancia. Mira otra vez la cruz. Eso es la justicia de Dios. Adán, Eva, pecaron. Los hijos de Adán y Eva pecaron. Los nietos de Adán y Eva pecaron, sí. Todos ustedes han pecado. Hay que pagar esto, hay que ser, diríamos, hay que retribuir, hay que recomponer lo que se rompió por el pecado. ¿Quién lo recompone? La justicia de Dios. Dios carga sobre sí nuestros pecados para hacer justicia. Bueno, pues una vez más, en esta meditación, durante el rosario, miremos a Jesús, que yo, Señor, nunca desprecie tu justicia. Estas cosas que dice la gente, ¿no? Dios perdona a todos. Sí, Dios perdona a todos los que se arrepienten. Tercero, llevamos dos, ¿no? Tercero, la tercera y la cuarta cosa que impiden que nosotros pequemos son la verdad y la gracia. La verdad,
oiga, usted no me ha dicho que iba a la catedral, usted va en dirección contraria, para ir a la catedral hay que ir por allí. Ah, ya, gracias, se lo agradezco, gracias. Me estaba yendo hacia el otro lado, nunca hubiera llegado. La tercera cosa es la verdad. Cuando una persona conoce la verdad, no se equivoca y llega a la catedral de Cuenca. ¿Qué pasa muchas veces? Dice Santo Tomás, despreciamos la verdad, no queremos conocer la verdad. Oiga, usted déjeme en paz, que yo voy para donde quiero. Usted entonces no llegará nunca a la catedral de Cuenca porque está por allí y no está allí. Cuando despreciamos la verdad, caemos en el pecado de la ceguera voluntaria. ¿Se acuerdan el otro domingo que leíamos hace 2 domingos el ciego de nacimiento, ¿no? Los fariseos, no había manera de pero a ver, ¿cómo te ha curado? Pues ha hecho barro con la saliva, me lo ha puesto en los ojos, me ha dicho que me lavara. ¿Y cuántas veces se lo hacen repetir? Porque los fariseos son ciegos que no quieren ver la verdad. En este rosario meditaremos los misterios del dolor. Pilar, podríamos meditar los misterios del dolor y pensar esto. ¿Cuántas veces yo no he querido ser instruido en la verdad para conocer cosas que me harían cambiar de vida, me harían tener que rectificar cosas y no las quiero rectificar? Cuarto obstáculo que hace que yo no peque. El cuarto obstáculo es la gracia de Dios. Dios no solo me da a conocer la verdad, sino que Dios me da su gracia. Me da la verdad para que yo la conozca y me da su gracia para que yo... Santo Tomás dice que a veces nos reconcomemos por dentro cuando vemos que Dios a la fulanita, al menganito o a la zutanita, Dios les da unas gracias, esas personas crecen en la virtud y yo empiezo a sentir envidia, empiezo a sentir fastidio de que Dios sea bueno. Me fastidia de que Dios sea bueno, que es lo que no podían soportar los fariseos, por eso le dicen bájate de la cruz. No lo podía soportar el mal ladrón que le dice sálvate y sálvanos a nosotros. No podemos soportar que Dios sea bueno. Ese sería el cuarto pecado. La envidia, cuando veo que a los demás les va bien, que Dios da gracias a los demás y los demás crecen en virtud. Quinto y sextos impedimentos, los últimos ya. Fíjate, dice Santo Tomás que la quinta y la sexta cosa que me impiden pecar son, por un lado, que el pecado es feo y por otro lado, que el pecado es inútil. Y cuando yo me doy cuenta, por un lado, que digo, Dios mío, si esto que he hecho, esto es feo, esto es desordenado, esto es desagradable. Y aún así, no reconozco, no quiero reconocer, no quiero dejar de cometer eso, caigo en el quinto pecado que se llama la obstinación en el pecado. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Responde. Y Jesús dice, ¿por qué me lo preguntas a mí? Pregúntaselo a la gente. He estado predicando abiertamente. Si esto es un juicio, llama a los testigos que testifiquen. ¡Puñetazo! Le golpea. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dice a aquel esbirro? Si he hablado mal, vale, lo tengo merecido, pero si no he hablado mal, ¿por qué me pegas, no? Es decir, ¿qué he hecho para que me hagas esto? Es decir, los que llevan a condenar a Jesús, los que persiguen a Jesús, los que
consiguen que Jesús sea condenado por Pilatos, ya se dan cuenta que lo que están haciendo es feo. No tiene pies ni cabeza esto. Pilatos mismo se da cuenta. Este hombre es un hombre justo y lo quiere liberar. Y aún así se obstinan. No, si sueltas a este, no eres amigo del César, porque todo el que se hace rey va contra el César. No importa, caiga su sangre sobre nosotros. La obstinación en el pecado. Me doy cuenta que lo que estoy haciendo es feo, es desordenado, no tiene sentido y sigo en eso. Y por último, sexto y último pecado, dice Santo Tomás, lo que impide que cometamos pecado es darnos cuenta que el pecado no solo es feo, sino que es inútil, es inane. ¿Qué sacas con pecar? ¿Qué has ganado? ¿Qué ganas? ¿No? Y pone la cita de San Pablo en la carta a los romanos que dice: hermanos, ¿qué frutos cosechasteis de aquellas cosas que ahora os avergüenzan? Esos pecados que has cometido, ¿de qué te han servido? De nada. El pecado no solo es feo, sino que el pecado es inútil. Estábamos guardando allí, estábamos de vigilancia y de repente la piedra se corrió, entramos en el sepulcro y no había cuerpo. ¿Y qué hacen los fariseos? En lugar de caer de rodillas y decir: Señor mío, Dios mío, cogen una bolsa de dinero, tomad. Si alguien os pregunta, decid que mientras estabais durmiendo vinieron sus apóstoles y se lo llevaron. Este es el sexto pecado, que es la impenitencia final. O sea, ni al final de la historia, cuando todas las evidencias te demuestran que todo lo que has hecho contra Jesús no sirve para nada, porque Él sale vencedor de la muerte, la impenitencia final. Da igual, yo no me arrepiento. Bueno, pues tenemos suficiente tema de meditación para el rosario, meditando los misterios de dolor, darme cuenta de si en mi vida, por malicia, alguna vez he despreciado la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, la gracia de Dios, la fealdad del pecado o la inutilidad del pecado.